Bueno, siguiendo con la segunda parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial, vamos a seguir hablando de otro factor importante que es conocido como uno de los protagonistas más importantes en la producción de la misma, que es la sal en la alimentación. Cuando uno se pregunta cuánta sal come, en primer lugar tenemos que saber que lo que nosotros ponemos en el alimento no es sodio puro, sino es cloruro de sodio. Por lo que para recordar cuánto de sodio ingerimos, tenemos que saber que cada 2500 miligramos de sal contiene 1000 miligramos de sodio. La sal que se debe ingerir máximamente por día es de 3,5 a 6 gramos diarios, que sería de 1,4 a 2,4 gramos de sodio, ¿sí? Entonces la cantidad de sodio debe estar por debajo de 2,5. Y eso otra vez varía en relación a la edad, o sea que la persona de menos de 50 años puede ingerir un promedio de 3,8 gramos de sal al día, que vendría a ser 1,6 gramos de sodio, y la persona de más de 50 ya tiene que disminuir la ingesta de sal a 3,3, o sea 1,2 gramos de sodio. Si vemos que el 77% de la sal que se come realmente viene ya de los alimentos que están procesados, no tanto del salero que nosotros le ponemos a los alimentos. Entonces, lastimosamente, ya muchos de los alimentos procesados ya vienen con una alta concentración de cloruro de sodio y por lo tanto de sodio. El 12% están los alimentos naturales y, como les dije, el 11% restante es lo que nosotros le agregamos a nuestro alimento. O sea, si comemos una comida rápida que se consume mucho últimamente, sobre todo desde la niñez, la cantidad diaria máxima de sodio recomendado, se observa tranquilamente que puede llegar a un equivalente de 7,8 gramos de sal. Si nosotros hacemos la relación, estamos ingiriendo más de lo que necesitamos comer. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosa hamburguesa con queso, con porciones de papas fritas, con ensalada con trozo de pollo de pechuga, con aliño para la ensalada, con chocolate y las famosas bebidas light que tienen altas concentraciones de sodio también. Acordémonos que todas las gaseosas tienen bicarbonato de sodio de hecho. Entonces, en general, nosotros estamos ingiriendo una alta concentración de sal solamente con un alimento diario. Entonces, el ser humano en general, en promedio, se calcula que está ingiriendo entre 10 a 12 gramos de sal, o sea, el doble de lo que nosotros sugerimos que se debe o recomendamos de lo que se debe consumir. Bueno, ahora la sal, ¿cómo produce un aumento de la presión arterial? Bueno, evidentemente los mecanismos en que la sal puede producir una hipertensión arterial obedece sobre todo a cómo se la considera una sustancia osmótica, en el sentido de que atrae agua hacia donde ella está, pero también tiene una acción independiente al volumen que acompaña su alta concentración. Entonces podemos clasificar el mecanismo de la sal como productora de hipertensión en volumen dependiente y en volumen independiente. En primer lugar, vamos a ver que en volumen dependiente, lo primero que es el aumento directo del líquido extracelular cuando ingerimos con los alimentos altas concentraciones de sal. Esto aumenta la cantidad de líquido debido a que activamos mecanismos de la sed, atracción de agua, un estado de hiperosmolaridad que atrae agua hacia el líquido extracelular, todo esto que va a generar un aumento del volumen extracelular. Sabemos que ese aumento de volumen extracelular va a llevar a un aumento del gasto cardíaco y que el aumento del gasto cardíaco va a llevar a un aumento de volumen sanguíneo, que también va a aumentar el flujo de sangre a todos los tejidos. Y ahí recordemos que la arteriola siempre va finalmente a producir un mecanismo o va a activar un mecanismo de autorregulación ya explicado en la primera parte del video de la fisiopatología de la hipertensión,
debido a que las necesidades de los tejidos ya están cumplidas, pero también al mecanismo miogénico intrínseco que tienen estas arteriolas de disminuir el calibre arteriolar, generando un aumento de la resistencia periférica. Entonces aquí tenemos uno de estos mecanismos por la cual se inicia con la ingestión de sal. El otro es que podemos nosotros tener también evidentemente unos inhibidores del transporte de sodio. Eso significa que nuestros tejidos, que generalmente transportan el sodio para ser eliminado en diferentes lugares, pueden estar inhibidos debido a esta acción. Se retiene sodio en el cuerpo humano. Generalmente una de estas sustancias conocidas es producida en la corteza suprarrenal, que es una droga parecida a un medicamento cardiológico que se llama digoxina, que se llama guabaína. Esta sustancia es producida por células glomerulosas en situaciones de altas concentraciones de sodio, y eso va a generar también una inhibición del transporte de sodio, en el sentido de que no se podrá eliminar hacia los túbulos renales. Entonces eso va a generar un aumento de la concentración de sodio corporal y va a llevar por ende de hecho a un aumento de líquido extracelular. Luego tenemos algunos factores independientes al volumen que también obedecen a altas concentraciones de sodio en el cuerpo humano. En primer lugar, hay una relación directa entre mayor concentración de sodio con el aumento de los impulsos eléctricos de salida simpática. Sabemos que cuando activamos el simpático también se genera todo un proceso de aumento de la presión arterial, ya sea por su acción a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel cardíaco y a nivel renal, que también ya explicamos en la primera parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial. También aumenta los efectos de la angiotensina 2 en el encéfalo, ya que existe un lugar que no hay una buena barrera hematoencefálica en donde llega la angiotensina 2 para generar los efectos de activación del centro de la sed, el centro del apetito a la sal. Todo esto es aumentado otra vez por la acción de las concentraciones elevadas de sodio en el cuerpo. Y también van a activar mecanismos que van a llevar a una hipertrofia del músculo liso y cardíaco. Esto se cree que es debido al aumento de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Hay un ingreso con salida de hidrogenio a la par, o sea, es un mecanismo de contratransporte en el cual entra sodio y sale hidrogenio, generando una alcalinidad del líquido intracelular, y el sodio vuelve a reemplazarse luego o se intercambia también con el calcio, haciendo que entonces tengamos un cóctel perfecto para iniciar la hipertrofia del músculo liso y cardíaco, que es aumentar el nivel de calcio en el líquido intracelular y generar un pH alcalino. También aumenta la expresión de receptores AT1 para la angiotensina 2, aumenta estos factores nucleares kappa beta, que son todos profibróticos y proinflamatorios, y aumenta el factor transformador de crecimiento beta. Entonces, como vemos, existen varias situaciones, no solamente en relación al volumen, sino totalmente independiente al volumen, como efectos negativos de altas concentraciones de sal en el cuerpo humano. Esto es un gráfico en donde podemos observar cómo todas las sociedades, sobre todo nuestras sociedades, han cambiado o han intercambiado el tipo de alimento, en donde la concentración de potasio ha caído a valores muy bajos, ¿sí? A valores muy bajos, y la concentración de sodio actualmente están en valores muy altos. Bueno, eso es una relación que se encuentra hasta ahora muy presente. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento de la hipertensión, es fundamental, uno de los pilares del tratamiento, el aumento de alimentos ricos en potasio, evidentemente con disminución de alimentos ricos en sodio.
Con este gráfico queremos hacer notar que el ser humano vive en un medio en el cual el sodio ambiental es hipotónico, o supuestamente era hipotónico, el sodio en los alimentos bajo y la concentración de agua baja, por lo que se sabe que para esta situación, dentro de lo que es la evolución del aparato yuxtaglomerular que está presente en el mismo, sirve para retener justamente estas concentraciones de sodio y agua a nivel corporal por las necesidades fisiológicas que tiene el cuerpo humano de mantener este electrolito y el volumen de agua necesario, importante para funciones sobre todo eléctricas, los potenciales eléctricos que tanto de reposo como de acción. Por eso es que este aparato yuxtaglomerular está presente en el ser humano, mientras que vemos que en otras especies, por ejemplo en los peces, está ausente, ya que estos animales viven en ambientes hipertónicos de sodio y de alimentos hipertónicos en un medio acuático permanente. Por lo tanto, no tienen necesidad de haber desarrollado este aparato filogenéticamente hablando. Entonces el ser humano, en relación a que está en un medio supuestamente hipotónico y bajo de sodio, ha desarrollado este aparato yuxtaglomerular. Sin embargo, actualmente el humano en las últimas centurias está filtrando prácticamente 10 a 12 gramos diarios, de los cuales 1,2 kilogramos de sal es lo que filtra por los riñones. En ese sentido, el riñón trata de mantener los niveles normales, pero existen situaciones, como por ejemplo citados aquí en un estudio, donde pueden haber alteraciones enzimáticas que puedan activar anormalmente canales de sodio a nivel renal que aumentan mucho más de lo necesario la reabsorción de sodio, lo que va a llevar a que va a aumentar esto el volumen plasmático, que como ya vimos entre los mecanismos volúmenes dependientes, puede llevar a un incremento de la presión arterial. Esto es nada más que un ejemplo para interpretar de repente que ciertas fallas a nivel renal pueden generar una situación patológica, que es la retención de sodio y agua en este sentido y la hipertensión arterial. Es por eso que los seres humanos, según cómo responden a través de el exceso de sodio que ingieren, no todos desarrollarán hipertensión arterial. Por eso es que podemos decir que pueden haber riñones que son moduladores y riñones que son no moduladores. ¿Qué significa eso? Significa que un riñón modulador es aquel que funciona muy bien, en el cual cualquier aumento de sodio en el túbulo renal no va a exigir la liberación, evidentemente, o va a inhibir, mejor dicho, la liberación de renina. Por lo tanto no vamos a tener angiotensina 2 ni aldosterona en concentraciones elevadas en la sangre. Entonces va a haber un aumento del flujo renal y va a haber un aumento de la natriuresis ante un aumento de sodio a nivel tubular. En cambio, existen riñones que le conocemos como no moduladores, en el cual el aumento de sodio en el túbulo renal de todos modos genera un aumento de renina y angiotensina 2 y por ende aldosterona, que me va a llevar a una disminución del flujo renal con disminución de la natriuresis. Entonces lo que tenemos que saber es por qué ocurre esto en líneas generales, por qué aparecen estos riñones no moduladores. Tomando en cuenta estos riñones no moduladores, podemos decir que dentro del desarrollo de la hipertensión arterial tan sensible, en el que se origina por el aumento de la ingesta de sodio, que todos tenemos en general, el aumento del sodio plasmático que conlleva eso, a la activación de la sed que hace que ingiramos más agua, que me va a llevar a un aumento del volumen intravascular y que eso va a generar un aumento de la presión arterial. Nuestra curva presión-diuresis no puede acompañar con la eliminación del exceso, a no ser que aumente más la presión arterial de lo debido, llevándonos a un cuadro de hipertensión arterial. Entonces lo que se habla es que el riñón tiene que tener algún daño estructural y o funcional renal que genere esta hipertensión arterial y que no se pueda
regular a largo plazo el exceso de líquidos y sodio en el cuerpo, como ocurre en otro porcentaje de la población. Entonces, sí o sí se habla de algún daño funcional o estructural del riñón, y se cree que es por motivos que pueden ser, por algún motivo la persona tiene un número disminuido de nefronas, o que haya un aumento del transporte tubular de sodio por alguna activación inapropiada de algún tipo de sistema retenedor de sodio a nivel renal. Este es un resumen de la hipótesis de Guyton para explicar el desarrollo de la hipertensión arterial sal sensible. Podemos decir en este punto que no todos los hipertensos son sal sensibles. Generalmente los hipertensos sal sensibles son aquellos cuyos valores presóricos se modifican mucho con cambios de la concentración de sodio en la sal. Por ejemplo, se sabe que si a un grupo de personas hipertensas se le da una dieta hiposódica, la disminución a las pocas semanas de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial se consideran que son hipertensas sal sensibles. Las personas que no bajan menos de 5 se consideran sal resistentes, y las que están entre 5 y 10 milímetros de mercurio son las indeterminadas. Esa es más o menos la clasificación en relación a la respuesta a la sal que tienen los hipertensos. Se considera que aproximadamente un 55% de la población hipertensa esencial es sal sensible, pero de todos modos cada vez aumenta más debido a que en este grupo se encuentran hipertensos diabéticos, hipertensos obesos, personas con nefropatía, que sabemos que de alguna forma la hipertensión afecta al riñón, y el riñón afectado vuelve a retroalimentar positivamente a la hipertensión. En la raza negra también se considera sal sensible. Entonces, en las poblaciones que son sal sensibles cada vez son mayores. Entonces vamos a ir tratando de explicar qué es lo que puede estar pasando a nivel renal para que el riñón se vuelva no modulador. Aquí tenemos justamente los problemas, la excreción de sal por el riñón. Como dijimos, puede ser por una disminución del número de nefronas, y generalmente eso se observa en bebés de bajo peso. Se considera que los niños que pesan menos de 2,5 kilos al nacer tienen un menor desarrollo de superficie o área de filtrado glomerular, debido a que tienen una disminución del número de nefronas. También pueden haber patologías que produzcan lesiones endoteliales temprano, o personas que tienen ácido úrico elevado. Entonces esas personas generalmente son aquellas que tienen un número disminuido de nefronas. Bueno, en relación a la herencia poligénica, tenemos las formas monogénicas que ya hablamos, y como vimos, hay hormonas, hay trastornos a nivel de los túbulos, de transportadores que genéticamente alteran sobre todo alguna parte del citoesqueleto del epitelio tubular, como la aducina, que es muy importante para manejar los transportadores de sodio, que van a producir hipertensión por problemas de excreción de sal por el riñón, y las mutaciones del transporte de sodio. Luego tenemos lesiones renales, que es lo que muchas veces vemos más en los hipertensos sal sensibles, que padecen de cambios inflamatorios y microvasculares, que se creen que son por ciclos de hipertensiones sistólicas que van teniendo por activaciones inapropiadas del simpático y del sistema renina-angiotensina, que van afectando o inflamando el riñón, generando más que inflamación, luego un proceso de fibrosis, sobre todo a nivel túbulo intersticial, y de lesión luego de hiperfiltrado glomerular. También la activación de las células T, que producen citoquinas inflamatorias, y también repitiendo las acciones negativas del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también aumenta el estrés oxidativo, que como todos sabemos son todos proinflamatorios. Y por último, la sal per se, que ya mostramos dentro de los mecanismos volumen independiente, que cuando ingerimos altas concentraciones de sodio, más de 10 gramos, es muy difícil poder excretar esa alta ingesta, por más sano que esté el riñón, y que ese exceso puede llevar a cuadros, como ya mostramos, de cambios
de hipertrofia, de expresión de factor nuclear capa beta, de factor transformador de crecimiento, etc. Entonces existe un sinnúmero de situaciones en el cual podemos decir que haya problemas en un alto porcentaje de la población humana en relación a la excreción de sal por el riñón. Cuando hablamos de las madres de cambio epigenético, hablamos de madres que generalmente pueden ser aquellas que tienen problemas con la parte nutricional, que ya generalmente tienen trastornos en cuanto a nivel nutricional para el bebé. Podemos ver mucho los cuadros de cómo afecta la desnutrición, así de madres a hijos, ¿verdad? En poblaciones de escasos recursos que pueden generar un cambio de bajo crecimiento fetal que puede afectar también no solamente a los riñones sino a otros órganos, como vamos a ver más adelante también en el síndrome cardiometabólico. Bueno, entonces podemos decir que el riñón tiene un rol muy importante en la regulación de la presión, pero también en la aparición de la hipertensión arterial. Entonces algunos dicen que el riñón tiene un rol dominante en la regulación a largo plazo de la presión y la hipertensión arterial. Y algunos han demostrado que la hipertensión viaja con el riñón del donante y con eso han terminado por decir que la hipertensión arterial es una patología del riñón. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Debido a algo muy sencillo. Si nosotros tenemos dos ratas, en este caso estamos hablando de ratas experimentales que son conocidas como DAL sensible y DAL resistente. DAL sensible es evidentemente la hipertensa sensible y la sal resistente es la que no tiene este problema de la sensibilidad a la sal. Entonces lo que se ha visto es que si una DAL resistente a la sal recibe o dona, mejor dicho, un riñón a las ratas sal sensibles que son hipertensas, está transfiriendo su normotensión. Y lo contrario, si la rata sal sensible hipertensa le dona su riñón a la DAL resistente que es normotensa, le está donando su hipertensión. Entonces eso se pudo corroborar inclusive luego ya en seres humanos, porque esto fue a nivel experimental. Entonces, una de las cuestiones era si realmente la hipertensión esencial puede remitir, o sea, puede desaparecer después de un trasplante renal de un paciente que era hipertenso, evidentemente por un problema renal recibe un trasplante renal. Generalmente todos los renales que necesitan trasplante son hipertensos. Entonces se hicieron algunos estudios para clarificar esta pregunta. Lo que se vio es que a 6 pacientes, eso fue ya en 1983, imagínense hace muchos años, 6 pacientes tenían una presión arterial media de 168 más o menos 9 milímetros de mercurio, ¿sí? Y luego ingerían casi 4 drogas antihipertensivas. Se le trasplantó a estos pacientes por problemas renales, no por la hipertensión, sino por problemas renales. Y en ese sentido, después de casi 4 o 5 años de evolución, la presión arterial media estaba prácticamente normal, 92 más o menos 19 milímetros de mercurio y sin tratamiento antihipertensivo. Entonces la hipertensión arterial esencial es una enfermedad renal primaria. Bueno, considerando todo lo que hemos observado, evidentemente podemos decir que el riñón sí tiene un rol fundamental que se ve afectado por todos los factores que estuvimos mencionando: activación del simpático, sistema renina-angiotensina, la sal, todo termina por afectar al riñón. La presión arterial empieza a elevarse cuando los riñones requieren de mayor presión que la usual para mantener el volumen de los líquidos extracelulares dentro de los límites normales. Eso ya se decía en el grupo de Guyton hace mucho tiempo.
Es importante por eso hacer el análisis de la regulación de la presión arterial cuando estamos ante un paciente con hipertensión esencial resistente a la sal. Como podemos observar aquí en rojo, cuando estos pacientes ingieren una alta concentración de sodio, lo único que hace la curva es moverse en paralelo, aumentando la presión de excreción, como vemos aquí. Aumenta la presión de excreción, generando la diuresis en mayor concentración para eliminar el exceso de sodio y agua sin ningún problema. Sin embargo, si observamos lo que ocurre en la hipertensión esencial sensible a la sal, observamos que en color celeste la persona cuando ingiere alta concentración de sodio, su presión sube mucho más y de forma más, diríamos, continua que el del sal resistente para poder eliminar la misma concentración de sal. O sea que vemos aquí que el valor supera los 150, mientras que en el sal resistente fue menor a 150 como presión arterial media en este ejemplo. En este gráfico podemos observar justamente cómo se pierde esa capacidad del riñón de poder eliminar el exceso de sodio. En el gráfico de la izquierda podemos observar que cuando hay un aumento de la presión arterial, nosotros vamos a eliminar el exceso de sodio gracias a un aumento de la presión hidrostática peritubular. Entonces, cuando eso pasa, eliminamos o secretamos mayor cantidad de sodio con la orina, ¿sí? Eso se traduce como disminución de la reabsorción de sodio a nivel tubular. Cuando hay una acomodación de esta curva presión diuresis natriuresis, lo que observamos es que los mecanismos de lesión renal llevan a un aumento de la resistencia vascular renal, de los vasos renales. Se observa un aumento del filtrado, de la fracción de filtrado glomerular, y también se observa un aumento de la presión oncótica peritubular, cosa que me va a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio a nivel tubular. Por lo tanto, esto va a generar que el sodio aumente a nivel de la sangre y aumente el volumen extracelular y todo lo que conlleva luego que ya hemos mencionado. Entonces esto es considerado como una anormalidad renal que puede estar relacionado o evidentemente está relacionado con la hipertensión esencial. Bueno, hablamos también ya del número bajo de nefronas cuando hablamos de los mecanismos que alteran la excreción de sodio. Es una hipótesis congénita. Generalmente es aquellos niños con bajo peso al nacer que van a nacer con menor número de nefronas, ¿sí? Eso se ha demostrado ya en el 88 por Brenner, ¿verdad? Donde varios estudios demuestran que niños con bajo peso al nacer nacen con mucho menor número de nefronas, por lo tanto, al tener menos superficie de filtración glomerular, podemos observar que aquellas nefronas presentes en menor número tienen que hacer un trabajo extra, lo que llevaría a un cuadro de hiperfiltración glomerular. ¿Cómo podría averiguar si los riñones de los hipertensos tienen menor número de nefronas? Aquí podemos ver justamente un estudio que demostró eso. 10 pacientes con hipertensión y 10 controles con normotensión. ¿Y qué es lo que se observó? Que las personas con normotensión tenían casi 1.500.000 de nefronas, que es lo normal. Acuérdense que va de 1 millón a 1,5 millones de nefronas por riñón. Y en los pacientes hipertensos tenían una media de 702.379 nefronas. Es prácticamente la mitad. Entonces, esto está demostrado ante la pregunta científica que justamente decía si había menos nefrones en los hipertensos primarios. También se descubrió que justamente al tener menos nefronas, esas nefronas eran casi el triple de tamaño
que el de los normotensos, como observamos en este gráfico. Lo que también vuelve a fundamentar la teoría de la hiperfiltración glomerular. Entonces, cuando estamos ante un cuadro de un niño de bajo peso o cualquier patología que dañe la superficie de filtrado glomerular, pues evidentemente vamos a encontrarnos con una hipertensión glomerular, una hiperfiltración glomerular, que se va a traducir en una hipertensión sistémica. Y la hipertensión sistémica a su vez también va a empeorar de vuelta la hipertensión glomerular, lo que finalmente van a ser mecanismos que van a llevar a una glomeruloesclerosis adquirida que va a volver a disminuir la superficie de filtrado glomerular. Bueno, entonces podemos decir que la hipertensión arterial en niños con bajo peso es una realidad. Por lo tanto, es importante recalcar que aquellos niños que nacen con bajo peso tienen que tener una vida mucho más saludable, donde el niño no sufra de un sobrepeso en el tiempo, o haga ejercicio, o ingiera menor cantidad de sodio con sus alimentos. Pero también no podemos escapar de la situación de los niños con alto peso al nacer, que generalmente se ve en madres diabéticas, en el cual existen otros factores que se hablarán más adelante, que pueden también sumarse como responsables o tener alguna situación patológica que pueda llevar a un cuadro de hipertensión arterial en el futuro. Pero sí, lo otro importante que podemos decir en este punto es que probablemente, además de esta situación de bajo peso al nacer en el niño, existen otros elementos patogénicos en el cual una persona que nació con normopeso pueda desarrollar alteraciones a nivel renal que lleve a un cuadro de hipertensión. Entonces tenemos que hablar ya de la hipótesis de la injuria renal adquirida. Evidentemente, uno de los protagonistas más importantes para el rol de la injuria renal adquirida es la angiotensina 2, el cual tiene un papel en la fibrosis renal como también el daño vascular, no solamente a nivel renal, sino en otros tejidos. Por lo tanto, es importante su rol dentro de la hipertensión arterial. ¿Cuáles serían los mecanismos por el cual la angiotensina 2 puedan generar una injuria renal? En primer lugar está su acción hemodinámica, aumentando la presión capilar glomerular, por lo tanto aumentado el filtrado glomerular, cosa que se conoce como hiperfiltración. También tiene una acción sobre el estrés oxidativo y mecánico, que genera proteinuria, la activación del factor nuclear kappa beta, la sobreexpresión de factores de crecimiento beta, la expresión de factores de inflamatorios y de moléculas de adhesión celular que hemos mencionado anteriormente, que lleva todo esto a un aumento del del infiltrado macrofágico, que va a llevar a una fibrosis tubulointersticial y también a una glomeruloesclerosis, evidentemente, que finalmente va a terminar por reducir la masa de nefrones que tenga el riñón, lo que me lleva al cuadro que estuvimos mencionando anteriormente, que es la disminución del área de superficie de filtración glomerular, que va a volver a perpetuar un aumento de filtrado glomerular, generándose de esta forma un ciclo vicioso. Entonces, la hipertensión arterial primaria se asocia habitualmente con estos cuadros que mencionan este slide, que son la arteriolosclerosis e hialinosis con grados variables de glomeruloesclerosis e injuria tubular isquémica. La función renal en este sentido está habitualmente normal todavía o levemente disminuida. La resistencia vascular renal sí ya es alta debido a la intensa vasoconstricción de la arteriola aferente. Es muy probable que los cambios estructurales ya se deban finalmente luego a la hipertensión arterial, y los cambios inducidos experimentalmente que producen enfermedad microvascular e inflamación renal, por ejemplo en experimentos que se han hecho en ratas normales, resultan en el desarrollo de la hipertensión sensible, o sea, el mecanismo
del riñón no modulador. Eso es como una suerte de resultado final en el cual el riñón va a ser incapaz de poder eliminar o secretar el exceso de agua y sodio. Aquí podemos observar otros estudios en el cual se buscaron como causantes o mecanismo de hipertensión sensible justamente producir una injuria renal adquirida en forma leve, pero en forma constante a través de un experimento con ratas. En ese sentido se usaron ratas normotensas, las cuales fueron sometidas a infusiones de angiotensina 2, que vimos que tiene un rol importante en la injuria renal, produciendo hipertensión arterial. Luego de un tiempo ya no se le daba la angiotensina 2 y las ratas seguían siendo normotensas a pesar de que ya había en la biopsia alteraciones estructurales del riñón como enfermedad intersticial o arteriolopatía renal que estuvimos mencionando anteriormente. A esta rata que seguía siendo normotensa se le sometía a una dieta alta de sodio y a otro grupo a una dieta baja de sodio. Y vimos que se vio que en ese sentido la sal, evidentemente, sumado a este daño renal que se produjo con la angiotensina 2, se generó el grupo de las ratas hipertensas. Y mientras que las que siguieron con una dieta hiposódica persistieron en la normotensión. Lo mismo vemos que por más que a este grupo de ratas normotensas no se le ha puesto ningún tipo de angiotensina 2, se le ha sometido todo ese tiempo a una dieta alta en sodio, siguieron siendo normotensas. En este cuadro podemos observar el desarrollo de la hipertensión sal sensible como posibles mecanismos. En primer lugar, tenemos una persona que tiene riñones normales y con un manejo normal del sodio, o sea, riñones moduladores, que es sometida a cuadros de hiperactividad simpática, que pueden ser situaciones de estrés crónico, que en el Kaplan ustedes van a leer como rumiación, que son aquellas personas que manejan mal los recuerdos dolorosos o de ira. También personas que por cuestiones poligénicas tienen problemas de activación constante del sistema renina-angiotensina, o algo que sufre toda la población occidentalizada, que es la dieta baja en potasio y alta en sodio. Bueno, todas estas situaciones, sobre todo las que tienen que ver con el simpático y la angiotensina 2, me lleva a un cuadro de vasoconstricción renal, como todos sabemos. Y eso puede generar dos cosas. Uno, una isquemia tubular, y por otro lado, una arteriolopatía preglomerular con proliferación del músculo liso. Dentro de lo que es la isquemia tubular, dentro de lo que es la región tubular intersticial, además de la isquemia tubular, tenemos una inflamación intersticial con la presencia de leucocitos y todos los radicales libres u especies reactivas al oxígeno que son oxidantes. Esto va a llevar a ¿qué cosa? A un aumento de la expresión de vasoconstrictores y a una disminución de la expresión de vasodilatores. ¿Cuáles son el aumento de la expresión de vasoconstrictores? Pues más endotelina, tromboxano, angiotensina 2 y la disminución de la producción de bradicininas, de óxido nítrico, de prostaciclina, etc. Eso va a empeorar evidentemente la acción vasoconstrictora sobre las arteriolas, lo que va a empeorar otra vez la arteriolopatía preglomerular y proliferación de músculo liso. Esta situación va a llevar a una disminución de la resistencia vascular renal y el filtrado glomerular. Y esto va a llevar a una disminución del filtrado glomerular. Por el otro lado, los efectos tubulares van a ser el aumento de la reabsorción de sodio. Ambas situaciones, el aumento de la reabsorción de sodio y la disminución de filtración de sodio a nivel glomerular, va a generar lo que se llama como retención de sodio, que es lo que explicamos desde hace varios slides, que todos estos elementos de injuria me llevan finalmente a una retención
adquirida de sodio que va a aumentar evidentemente la presión arterial, que está todo ya dentro de lo que es la fase 2 del desarrollo de la hipertensión sensible y que termina con el aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial va a aumentar la presión de perfusión con las lesiones renales persistentes, va a desplazar la curva de la naturaleza y presión hacia la derecha, como vimos, en forma perpendicular, y ese aumento de la presión va a llevar a va a disminuir esa isquemia tubular que vimos aquí en esta fase 2, al inicio de la fase 2, lo que va a mejorar en ese momento el manejo de sodio a lo normal. O sea que gracias al aumento de la presión arterial, como estamos diciendo, vamos a poder eliminar el exceso de sodio y agua, que es la función del riñón, ¿verdad? Tratar de eliminar. Solamente que con todos estos mecanismos lo hace a expensas de un aumento de la presión arterial. ¿Está bien? Entonces estamos ante un cuadro de hipertensión arterial que podríamos decir un riñón hipertensivo que debe ser hipertensivo para poder manejar de forma normal al sodio para su eliminación. Muy bien, también tenemos que recordar que cuando hay una ingesta alta de sodio, uno de los mecanismos que puede aparecer es la secreción de un inhibidor endógeno de la bomba sodio-potasio ATPasa que se expresa o se libera cuando hay expansión del volumen extracelular. Generalmente se libera para tener su acción sobre los canales sodio, la bomba sodio-potasio ATPasa en el músculo liso arterial, generando el aumento de la concentración de sodio intracelular, que finalmente va a intercambiarse por calcio, como vemos en esta figura, y ese aumento del calcio intracelular va a aumentar el tono arterial, evidentemente llevando a un cuadro de hipertensión arterial. Este inhibidor endógeno de la bomba sodio-potasio ATPasa se considera como un cariotónico esteroide, es conocido como guabaína, y es uno de los disparadores para el aumento de la vasoconstricción dentro de la hipertensión sal sensible, porque como dijimos, la causa fundamental de su producción es la alta ingesta de sal y el aumento de la expansión de volumen. En definitiva, en la hipertensión sal sensible vemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene una activación inadecuada, el sistema calicreína-bradicinina está disminuida, puede haber una disminución del número de nefrones o de superficie de nefrones, como vimos en los slides anterior. El sistema nervioso simpático está hiperactivo, hay una alta relación de la noradrenalina versus dopamina. Acordémonos que la dopamina a nivel renal es vasodilatadora. Se ha visto que los hipertensos sal sensibles tienen bajos niveles de dopamina y ya hemos mostrado que en los pacientes jóvenes sobre todo tienen altas concentraciones de noradrenalina a nivel renal. También hay una disminución del óxido nítrico a nivel del flujo medular del riñón, cosa que me lleva a un cuadro de hipoxia, lo que es negativo debido a que ahí se encuentran las asas gruesas de Henle, donde se maneja la reabsorción y la secreción de sodio. También hay una reducción paradojal del factor natriurético atrial. Existe, como mostramos en el slide anterior, estos inhibidores del transporte de sodio. Hay mayor sensibilidad vascular. Esto se debe al intercambio del sodio con el calcio por estos intercambiadores. Cuando aumenta mucho el sodio a nivel intracelular se intercambia con calcio, haciendo que el tono vascular sea sensible y haga más fácilmente vasoconstricción. Y evidentemente la sal sensibilidad que está unida a trastornos poligénicos y a todo lo que hagamos mencionar que lleva a que el riñón adquiera lesiones a nivel renal que van a hacer que se maneje peor las concentraciones de sodio.
La hipertensión sensible a la sal se considera un ejemplo clásico de interacción gen-entorno, por lo tanto. Pero en los humanos la sensibilidad a la sal también puede ser adquirida por el aumento del peso, por una dieta baja en potasio, por una lesión renal inespecífica, por prediabetes, por medicamentos, por ejemplo la ciclosporina u otros medicamentos también que son retenedores de sal. Y se sabe que las personas de raza negra con hipertensión arterial son consideradas dentro del grupo de la sal sensibilidad. ¿Por qué es tan importante hablar de la retención de sal y de la hipertensión sal sensible? Debido a que estos pacientes clínicamente tienen mayor mortalidad que cualquier otro tipo de hipertensión, sobre todo en relación a la hipertensión sal resistente. Inclusive las personas normotensas, que son sal sensibles, tienen mayor mortalidad que el hipertenso sal resistente. Ese es un dato muy importante a recordar, debido a que estos mecanismos están relacionados no solamente a la expansión de volumen extracelular, sino que el aumento de la concentración de sodio va a llevar a mecanismos vasculares que pueden ser causas además de retinopatía, de aneurismas, de hipertrofias, de remodelados arteriales. A nivel cardíaco aumenta más la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mucho más la cardiopatía isquémica, las arritmias peligrosas. El sistema nervioso central aumentan los cuadros de ACV y a nivel renal evidentemente las nefropatías que llevan a insuficiencia renal crónica. Entonces la génesis de la hipertensión arterial, aquí podemos ver justamente una combinación de ellas. Esto se conoce de hace mucho. La persona sometida al estrés, como dijimos, ingiere alta concentración de sodio, van a aumentar la actividad simpática, ¿sí? El estrés y el sodio activa el flujo simpático. El flujo simpático va a activar a la liberación de renina, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina, y esto va a actuar sobre el riñón, aumentando la vasoconstricción primeramente en la arteriola deferente. Eso va a aumentar la fracción de filtrado glomerular, lo que va a incrementar la reabsorción tubular de sodio. Ese aumento de la reabsorción de sodio va a llevar a un aumento intravascular de volumen y eso me va a llevar a una hipertensión arterial. Evidentemente también, como mostramos en los gráficos anteriores, hay una disminución de la acción o de los valores de las hormonas natriuréticas. Entonces estamos ante lo que se llama por Kaplan la génesis de la hipertensión primaria.